Hola, me llegó un libro por azares del destino que se llama Pide y te dará. Es de la autora llamada Esther Hicks. El libro es muy interesante, la verdad. El conocimiento me dejó picado. Y la verdad, busqué los demás libros de la autora y los empecé a leer. Bueno, en sí el conocimiento trata de lo siguiente. Habla mucho de los pensamientos. De hecho, lo que dice el libro es que la realidad como nosotros la concebimos o la percibimos depende de lo que hemos estado pensando. El libro lo que dice es lo siguiente, que los pensamientos generan estados emocionales. Por ejemplo, un pensamiento que me ocasione mucho miedo, ese pensamiento o esa generación de miedo, ese sentimiento, lo que dice el libro es que la esencia, que es el miedo, funciona como un magneto donde una experiencia externa a mí que me haga sentir ese mismo sentimiento, o sea, de miedo, se unen por resonancia. En otras palabras, se magnetizan, pero solamente los que son la misma vibración. Habla mucho de la vibración. Entonces, el libro lo que hace es invitarte siempre a pensar lo que te haga sentir bien, alegría, paz, amor, felicidad, plenitud, porque lo que te está comentando el libro es que si yo puedo sostener un pensamiento que me genere emociones de alegría, de felicidad, el universo me va a entregar experiencias que me den la misma esencia del sentimiento que yo estoy sosteniendo por esos pensamientos. Si yo sostengo la emoción de felicidad a través de pensamientos de usando la imaginación donde, no sé, esto es muy variado y muy único de cada uno, la creatividad que cada uno tenga dependiendo de sus deseos, teniendo pensamientos que te hagan sentir esa alegría y tú sostengas el mayor tiempo ese estado emocional por los pensamientos que tú estás sosteniendo, el universo te atrae la experiencia de más alegrías y más alegrías. Está muy interesante el libro, yo lo estoy diciendo ahora sí que muy sintetizado igual, voy a hacer un poco más de videos para poder hacerlo más digerible, porque la verdad es un conocimiento muy interesante, habla de una escala emocional o una escalera de emociones donde las emociones que nosotros concebimos como negativas, eh, nos va diciendo que, por ejemplo, el miedo es un escalón, el orgullo es otro escalón, el enojo es otro escalón, la esperanza es otro escalón. Entonces, desde el miedo hasta la esperanza hay varios escalones. Es un brinco tremendo donde es más complicado pasar de un sentimiento de miedo a un sentimiento de esperanza porque es muy amplia la distancia. Pero de brincar del miedo hacia, por ejemplo, el enojo, el salto ya no es tan grande. Tú puedes brincar usando tus pensamientos, donde a lo mejor tú estás sumergido en temor y de alguna manera, como tú te la ingenies, puedes concebir otra manera donde te salgas del sentimiento de miedo y a lo mejor estás en un sentimiento de ira, pero en posición vibracional para llegar a los estados más elevados de emoción, estás mejor. Ahora, llegas al estado de enojo, a través de tus pensamientos poder alcanzar un estado o donde mejor tú te sientes frustrado, pero en la escala emocional, la frustración, la vibración es más alta que la del enojo. Entonces tú te estás posicionando en una escala vibracional más alta. La ciencia le llama elevar la vibración o el estado vibracional del ser. Incluso hay un psiquiatra muy bueno que se llama Bruce Lipton, donde he visto que también él habla de la escala emocional, nada más que él sí la mide en frecuencia de Hertz, una onda sinoidal que lo que está reflejando es información, energía y luz. Entonces, él lo que dice es que, por ejemplo, la escala de 200 Hz hacia abajo, nosotros tendemos a usar la fuerza física para conseguir un resultado y hay un desgaste, porque tú te tienes que esforzar, pero de 200 Hz hacia arriba, él dice que nosotros nos empoderamos y lo que estamos haciendo es fluir o permitir ese flujo de energía. A lo que yo estaba comentando de Esther Hicks, lo que está diciendo es que la energía con la que se crea la realidad, que es a partir de pensamiento, sentimiento, porque no lo separa, porque a final de cuentas un pensamiento genera un estado emocional
Bueno, entonces Esther Hicks lo que dice es lo siguiente, tú te vas colocando cada vez en posiciones de escaleras más elevados, ya no recuerdo si es el orgullo o el enojo, pero ya están cerca de la frustración, creo, ya está un brinquito de la esperanza. Entonces, alcanzando la vibración de la esperanza, y es más fácil llegar a la alegría, llegar a la felicidad, al éxtasis, a la iluminación, a estados más elevados, pero lo hace muy digerible y es muy interesante. Bueno, al menos yo no sabía que sentir y en comparación de miedo estás mejor colocado en posición de energía, porque fluye más la energía. O por ejemplo, no sabía tampoco que de una posición de ira a una posición de frustración, en frustración estás mejor posicionado que en cuestión de ira. Ya es muy cerca el brinco para la esperanza. Ya colocado en esperanza, pues ya prácticamente ya estás dejando fluir mejor la energía para que las cosas o los deseos que están en tu esencia, en tu real ser, empiecen a fluir y se empiecen a magnetizar a tu vida. Eso es de lo que habla el libro. La verdad es muy, muy interesante el conocimiento. Voy a tratar de eh, ir tratando de hacerlo más digerible y a lo mejor, no sé, poner las escalas vibracionales